Muchas gracias, mis queridos hermanos, familia, amigos, por continuar con nosotros. Ahora quiero invitarles para que inclinen sus rostros ahí donde están. Así pedimos la dirección de Dios sobre el estudio de su palabra en este momento. Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque una vez más tenemos el privilegio de presentarnos ante ti. Pero lo hacemos con esa humildad, Señor, reconociendo que necesitamos de ti y que te hemos fallado, por eso nos acercamos para pedirte el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, límpianos, y ahora al abrir tu santa palabra, nos ayudes a entenderla. Sé tú nuestro maestro, nuestro predicador, y enséñanos el camino por donde andar. Ayúdanos a entender tus consejos para nosotros en esta tarde. Bendice a cada uno de nuestros amigos, hermanos y familia, donde quiera que nos acompañan, quienes se han conectado con nosotros para adorarte, para estudiar tu palabra y escuchar tu voz de esa manera. A donde quiera que se encuentren, que tu paz y tu bendición sea con cada uno. Acompáñanos pues en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los que tienen Biblia en la mano, quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Primero de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a leer un texto que se encuentra en el versículo 14, el primer libro de Samuel, 13, 14. Dice la palabra de Dios así: Mas ahora, hablando Dios a través de este profeta, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Interesante texto. Hay una frase que vamos a destacar en este estudio, y es la frase conforme al corazón de Dios. Dios se refiere a un personaje principal de esta historia. Bueno, vamos a hablar una partecita de la gran historia de este rey muy conocido y muy recordado todavía entre los judíos y entre nosotros los cristianos, los que leemos la Biblia. Y me refiero a David, el rey David. Bueno, la historia del rey David es muy larga. Quiero adelantarles de que de su historia vamos a sacar varios estudios bíblicos. Pero quiero comenzar con esta frase. Cuando Dios se refirió a él, se refirió con esta frase diciendo de que él era un hombre conforme a su corazón. Ahora, me imagino que cuando nosotros escuchamos esta frase, se nos vienen varias interpretaciones en la mente de esta frase. Probablemente nos lleva a pensar de que se trata de un hombre perfecto, un hombre sin pecados, un hombre sin caídas, un hombre intachable, un hombre que el mismo Dios dice y se refiere a él como alguien conforme al corazón de Dios. Bueno, ¿será que realmente eso es lo que quiere decir ese texto? Una persona conforme al corazón de Dios, a alguien que nunca ha pecado, a alguien completamente perfecto. Bueno, a medida que estudiemos, vamos a darnos cuenta que en realidad no es a esa clase de personas que se refiere esta frase o Dios mismo cuando dice conforme a su corazón. De hecho, una partecita de la gran historia de David vamos a leer en esta ocasión, y quiero invitarles otra vez a que vayamos ahora un poquito más adelante en el capítulo 21 del mismo libro, primer libro de Samuel. Ahora vamos a leer todo el capítulo 21. Esta parte de su historia registra un incidente muy importante de la vida de David.
Vayamos al texto y veamos qué es lo que nos quiere decir Dios a través de esta historia. Dice así, 1 Samuel 21:1. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Versículo 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí y ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Versículo 8. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y dice el versículo 11, y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquís a sus siervos, y aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Bueno, terminamos de leer el capítulo 21 del primer libro de Samuel. ¿Notaron ustedes qué incidente había ocurrido en esta ocasión? Bueno, cabe mencionar de que en el primer libro de Samuel y en el segundo también, y parte de los otros libros que siguen como Reyes, el libro de las Crónicas, gran parte de los escritos de esos libros mencionan y tratan acerca de David, Saúl y un poquito que habla acerca del profeta Samuel. Y otros personajes por ahí que aparecen de paso en la historia. Quizá 90% o 95% de todo lo que tratan los libros de Samuel, primero y segundo, tratan acerca de la historia de Saúl y David. Ahora, ¿por qué tanta insistencia en ocupar gran parte de estos libros para hablar de David? ¿Qué hay en especial en él, como en Saúl y el profeta Samuel? Bueno, habla muy poco del profeta también, quien fue el autor de estos mismos libros. Solamente aparece en el primer capítulo de su primer libro, cuando su madre, que era una mujer estéril, fue a orar por un hijo en el templo. Después Dios le dio un hijo, de ahí nació el profeta Samuel. En fin, de ahí ya no se menciona mucho acerca de Samuel. Y de ahí, a partir de ese momento, comienzan a hablar de David y de Saúl. Ahora,
¿Qué quiere hablarnos Dios? Porque de alguna manera, como lo sabemos a través de Pablo, inspirado por Dios, que todo lo escrito en la palabra de Dios fue escrito para nuestra enseñanza, para amonestarnos a nosotros los que vivimos en este tiempo. Claro, sin duda, Dios tiene muchas cosas que enseñarnos a través de la historia de estos grandes personajes en el pasado. Pero, lejos de ser personajes perfectos, intachables, personas que no tuvieron caídas, al contrario, sorprende que la Biblia no esconde las partes negras de las historias de estos personajes grandes que existieron en el pasado. Y de ahí, ahora retomamos el estudio que acabamos de leer en el capítulo 21 del primer libro de Samuel. Ahí, al parecer, todo parece normal. La parte de la historia que hemos leído de David en este libro. Dice que David estaba huyendo del rey Saúl porque se había convertido en su enemigo. O sea, David de Saúl. ¿Por qué? La historia nos cuenta de que Saúl se dejó vencer por la envidia y por los celos de David, ya que David, apenas un jovencito, se atrevió a ir al frente de la batalla cuando Goliat, entre los filisteos, estaba humillando al pueblo de Dios. Él fue con valentía, se armó de valor, en el nombre del Señor pudo vencer al gigante. Desde entonces Saúl comenzó a dejarse vencer por la envidia y por los celos que sentía por este hecho que le agradó a la nación, a todas las personas quienes supieron de la historia de David al haber vencido al peor enemigo de la nación. Así que Saúl quería matar a David. Entonces, milagrosamente, éste se salvó de muchas veces de la muerte y huyendo de Saúl es de que pasó por ahí en una ciudad llamada Nob. Ahí se encontraba el tabernáculo, ahí se encontraba el cofre que representaba la presencia de Dios y Ahimelech, era el jefe de los sacerdotes ahí y habían casi alrededor de 100 sacerdotes de toda su familia quienes servían en el ministerio ahí en el tabernáculo. Así que David llegó. El sacerdote se sorprendió verlo solo, agitado y al parecer preocupado. Ahimelech ignoraba los problemas que sucedían entre la política. No sabía que David estaba siendo perseguido por Saúl. No sabía que Saúl envidiaba a David y lo quería matar. Bueno, David, al encontrarse en ese aprieto, lo primero que se le ocurrió es buscar ayuda. Y para entonces, diríamos en nuestro tiempo de hoy, ese tabernáculo era la iglesia. Era el equivalente a la iglesia de hoy. Así que la iglesia de Dios se encontraba en la ciudad de Nob. Y David hizo bien al encontrarse en un aprieto, al encontrarse en peligro, al encontrarse solo y preocupado, queriendo salvar su vida, se le ocurrió ir a buscar ayuda en la iglesia. Bien, eso no es ningún problema. Dios nos invita a que cuando nosotros nos encontremos en situaciones difíciles, vayamos y busquemos la presencia de Dios. Porque ¿en qué otra fuente podríamos encontrar ayuda? ¿En quién más podríamos confiar? ¿Quién más podría ayudarnos sino solamente Dios? Así que buscó ayuda en la iglesia. Hizo bien. Ahora,
¿En qué consistió su gran problema aquí? Es que quizá pensó, si Saúl o si Ahimelech se entera de que Saúl me está persiguiendo, probablemente no me va a ayudar, ni siquiera me va a recibir. ¿O qué tal si Saúl se entera de que estoy yo aquí? Seguramente enviaría hombres y perjudicaría yo la vida de estos hombres que sirven a Dios. Entonces, para poder de él encontrar una solución a este gran problema, incurrió al engaño, incurrió a la mentira. A la pregunta del sacerdote, ¿de dónde vienes? ¿Por qué tan deprisa? ¿Y por qué solo? Era un príncipe, era un hombre importante. No era posible que éste anduviera solo sin sus guardaespaldas. Era un hombre importante entonces. Pero dijo, no, es que Samuel me encomendó una misión secreta y no tuve tiempo de traer provisiones ni mi arma, así que ¿tienes algo aquí? Bueno, el Ahimelech creyó en la mentira y del engaño de David. Le dio provisiones. Al parecer, consultó por él a Jehová, por el informe que le diera Doeg más después a Saúl, el que se había convertido en el informante de Saúl. Parece que consultó él a Dios por David. Le dio provisiones y preguntó si tenía algún arma por allí. Así que dijo el sacerdote a David de que tenía la espada todavía ahí guardado en el tabernáculo envuelto en una sábana. Es claro de que cuando David venció al gigante, parece que fue a darle gracias a Dios, al templo, por esa victoria que le dio a él y a la nación. Y quizá le dejó esa espada ahí al sacerdote para que lo guardara en el templo como un testimonio vivo de la presencia de Dios en su vida al darle victoria, al haber matado al gigante, el enemigo de la nación. Entonces ahí estaba todavía. Y entonces David dijo, dame esa espada, es la mejor que puedo tener. Así que Ahimelech le dio la espada a David y los panes de la proposición. Algo interesante, un dato interesante que obtenemos de este relato es el hecho de que ninguna persona había hecho eso anteriormente. Los panes de la proposición literalmente significa los panes de la presencia, porque los panes, que eran 12, se ponían sobre la mesa en el tabernáculo, que eran un símbolo del Señor mismo. Cuando Jesús vino aquí en Juan 6, dijo, yo soy el pan de vida. Así que esos panes que cada sábado el sacerdote tenía que cambiarlo por otros panes frescos, representaba al Señor Jesús. Por lo tanto, no cualquier persona podía comer esos panes. Solamente los sacerdotes, al cambiar los panes por otros frescos, lo comían ellos y no lo podían sacar fuera del campamento, sino que tenían que comerlo allí delante de Jehová. De ahí viene la expresión, los panes de la proposición, los panes de la presencia, porque tenían que comerlo ahí delante de la presencia de Jehová. El sacerdote hizo una excepción aquí y le dio esos panes a David, puesto que él ceremonialmente se declaró limpio ante el sacerdote. Por ello es que el sacerdote le dio esos panes. Así que para él parece que él entendió el principio que más tarde el Señor Jesús vino a enseñarnos en el Nuevo Testamento, de que la vida de una persona es más importante que cualquier otra cosa. No violó ningún principio aquí, por supuesto.
Jesús recordó este incidente en el Nuevo Testamento cuando los discípulos fueron acusados por los fariseos porque los vieron arrancar espigas en el día de reposo o en el día sábado para comerlos. Y el Señor Jesús les citó este incidente que ocurrió con David. ¿No habéis leído? Les dijo Jesús a los fariseos, cómo el sacerdote le dio los panes a David siendo panes sagrados. Bueno, y es que otro de los principios que nos muestra aquí el Señor Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que no hay otra cosa más importante que en esta vida que el ser humano. Las ceremonias que cumplían los judíos en el pasado tenían el propósito de llevar al pueblo a apreciar la vida, a amar al prójimo como el mismo Señor Jesús vino a enseñarnos más después en el Nuevo Testamento. Muchas veces Jesús les reprendió a los fariseos diciéndoles, id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Así que, bien, hasta aquí la historia parece que marchaba bien. David se fue inmediatamente, logró lo que quería, el sacerdote consultó a Dios por él y se fue. El problema fue que había una persona llamada Doeg que estaba detenida allí, dice, no sabemos por qué razón, probablemente por ser siervo de Saúl, puesto que Saúl también creía todavía en Dios, quizá lo mandó al tabernáculo con los sacerdotes a cumplir con algún requisito con relación a la ceremonia, porque Saúl no se había apartado del todo de Dios, conocía a Dios. Así que Doeg estaba justo allí cuando David pasó. Y entonces, ahora acudió a informarle a Saúl de que Ahimelech había ayudado a David. Increíble. Ahimelech ayudó a David porque no sabía del asunto. Entonces, el gran pecado de David aquí fue haber incurrido a la mentira y al engaño por querer resolver un problema. Oh, mis queridos hermanos, hoy en día muchas veces pareciera que es el pan cotidiano de nosotros mentir o engañar. A veces buscamos los caminos más fáciles de la vida para resolver, según nosotros, nuestros problemas. Y a veces mentimos, a veces engañamos, pero Dios nos enseña a través de la historia de este personaje que a Él no le agrada que nosotros incurramos a la mentira o al engaño para resolver nuestros problemas. Dios no estaba aprobando la actitud y las decisiones y el proceder de David aquí al haber incurrido al engaño para obtener ayuda del sacerdote. Porque, ¿qué consecuencia trajo? Bueno, al parecer no fue una gran mentira. No era grande cosa de que él pensó haber dicho de que andaba en una misión secreta de parte del rey, en fin, el sacerdote lo creyó, en fin. El problema fue de que Saúl malinterpretó esto cuando recibió el informe de esa persona que estaba viendo todo cuando David pasó por ahí, la persona llamada Doeg. Así que Saúl, cuando recibió el informe, llamó al sacerdote con toda su familia. Y es la siguiente historia que leemos en el capítulo 22 del primer libro de Samuel. No lo vamos a leer, les dejo de tarea para que ustedes lo estudien en casa. Llama al sacerdote y su familia y le pregunta, ¿qué es esto lo que has hecho? ¿No sabes que David es mi enemigo y quiere destruirme? Le dice Saúl, cuando en realidad Saúl era quien perseguía a David, no David a él. Entonces, interpretó mal este incidente.
acusó ahora a Ahimelech haber conspirado con David contra él para destronarlo. Así que cuando Ahimelech, el sacerdote, trató de explicarle a Saúl, le dice: pero yo no sabía nada de esto. ¿Quién como este personaje que es tu yerno, que es una persona famosa que libró a Israel de manos de los filisteos, del gigante, en fin? Yo no sabía que él es tu enemigo. Obviamente Ahimelech ignoraba todos los problemas que estaban sucediendo en el reino. Entonces lo declaró Saúl ahí culpable al sacerdote Ahimelech y toda su gente. Y ordenó a sus guardias ahí personales: arremeten contra estos sacerdotes porque sí han vuelto contra mí. Fíjense bien. La guardia personal de este personaje, Saúl, el primer rey de Israel, eran hombres malos, eran hombres sangrientos, hombres de guerra, preparados para matar. Ninguno de ellos se atrevió a levantar su espada para matar a estos sacerdotes, porque sabían que servían a Dios. Pero entonces ahí se encontraba todavía delante de él este personaje Doeg, y le dice: arremete tú contra ellos. Ni 2 veces tuvo que decirle a este personaje. Comenzó a levantar su espada y mató a todos los sacerdotes, y fue a Nob y asesinó a todas las familias de los sacerdotes. Casi borró del planeta toda la ciudad, incluyendo sus familias, hijos y todos los animales de estos siervos de Dios. Uno de ellos escapó, llamado Abiatar, y llevó el informe a David cuando escapó. David, cuando recibió la noticia, agarró la cabeza y dijo: yo he provocado la muerte de tu familia. Yo soy el causante de todo esto. Ahora, mis queridos hermanos, al principio esto era una mentirita, llamaríamos piadosa, pero en realidad era una mentirita piadosa, pero asesina. Miren todo lo que ocasionó. La muerte de más de casi 100 sacerdotes, siervos de Dios, sus familias, sus ganados, todas sus pertenencias fueron destruidos por una mentirita. Es que el diablo, según Jesús en Juan 8:44, él es el autor del pecado, autor de la mentira y padre de la mentira. Y dice él que cuando hablamos mentira, de suyo hablamos, porque es mentiroso y padre de la mentira. Mis queridos hermanos, Dios nos invita a asemejarnos a él. Puede ser que es camino difícil mantenernos en la verdad, pero solamente la verdad nos hace libres, dice Juan 8. Solamente la verdad. No podemos incurrir a la mentira, al engaño, para facilitar nuestros problemas, para resolver nuestros problemas, para facilitar nuestra vida. Y aunque casi es normal mentir hoy en día, pero entre los cristianos Dios nos invita aquí a través de esta historia, de este personaje, a que siempre hablemos la verdad. Dice Santiago que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ahora, pero aparte de eso, fíjense que él añada otro incidente parecido. Mientras él huía, se dio cuenta de que ya no podía esconderse en su propia tierra. Perdió la confianza en Dios. Es que David, antes de llegar al trono para ser una persona famosa, una persona destacada, una estrella, una persona que iba a ser recordada
por todo el resto de la historia del mundo, antes de que llegara al trono, fue un hombre que sufrió también. Fue un hombre que cometió tantos errores. Apenas estamos estudiando una parte de su historia y vemos qué errores graves cometió este personaje. Al haber cometido un error, parece que le facilitó dar otro paso más abajo para caer más bajo todavía. Perdió su confianza en Dios y buscó ayuda entre los enemigos de Dios. Él pensó de que la gente no lo conocía. Tan pronto cruzó la frontera al otro lado, la gente inmediatamente lo arrestó. La gente de este rey llamado Aquís, que más adelante se llama también Abimelech, lo arrestó y lo llevaron ante el rey. Le dijeron, ¿no es este David de quien cantaban a Saúl mató a miles y David mató a sus 10,000? Fíjense que entre la gente pagana, como este hombre, habiendo sido ungido como el futuro rey, ya todo mundo sabía de él, ya se había hecho famoso. Esa alabanza se había hecho viral. Se imaginen, ya tenían millones de reproducciones en YouTube, diríamos, hablando en nuestros términos de hoy en día. Todo el mundo conocía la alabanza que hicieron cuando venció al gigante y regresó a su tierra victorioso. Y entonces, dice él, se atemorizó más todavía, estando ahora detenido por sus enemigos ante el rey, seguramente iba a morir allí, porque seguramente los enemigos no se iban a quedar con los brazos cruzados, se iban a desquitar con él, ya que él mismo se había colocado en el terreno de ellos. Y entonces, otra vez, incurrió al engaño y a la mentira para encontrar otra salida en este otro problema que se había metido. Y dice el relato que leímos, fingió estar loco, comenzó a dejar caer su saliva entre su barba, comenzó a golpear la cabeza, a escribir sobre las paredes y las puertas, y el rey, cuando vio eso, le creyó otra vez la mentira a David. Fue engañado por él otra vez. Y así, dijo, ¿y ustedes creen que en mi país hace falta locos para que me traigan uno más aquí? ¿Dejaría yo entrar vivir en mi país? Llévenselo. David seguramente cuando lo dejaron libre ahí, seguramente corrió y corrió. En esta ocasión fue cuando él escribió el Salmo 34 y algunos creen que también fue cuando escribió el Salmo 56. Cuando ustedes tengan tiempo, lean el Salmo 34, hermosas promesas él escribió después de haber quedado libre de sus enemigos aquí. Ahí es donde él menciona, clamé a Jehová y él me oyó. Muchas son las aflicciones del justo, dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Especialmente el versículo 7 del capítulo 34 de Salmo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Clamaré a Jehová y él me oyó, dice. Y varias veces menciona esa frase, las promesas lindas que Dios tiene para nosotros. Cómo nos protege a nosotros bajo cualquier circunstancia, aun cuando nosotros nos equivocamos y cometemos errores como David. El interés de Dios nunca pierde. Su interés sigue siendo salvarnos, cuidarnos y protegernos. Ahora, mis queridos hermanos, vuelvo con a ese versículo que leímos al principio. Yo me buscaré, dijo Dios a Saúl a través de Samuel, a un hombre conforme a mi corazón. ¿A quién se refería? Se refería a este hombre cuya parte de su historia acabamos de leer. La grande pregunta ahora, ¿un hombre conforme al corazón de Dios? ¿David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Con todos
esos males que cometió, con todos esos engaños, esas mentiras, por haber ocasionado la muerte de gente inocente, ¿llamaríamos eso a un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo podríamos explicar eso? Preguntarían ustedes. Saben, mis queridos hermanos, amigos y querida familia, es sencillo. En el momento que David estaba fallando, estaba mintiendo, estaba engañando y estaba cometiendo errores, por supuesto no era un hombre justo ni conforme al corazón de Dios. De todos los estudios que vamos a sacar de la historia de David, vamos a destacar una característica especial de él y varias que lo asemeja a Dios. Y el primero que encontramos aquí, la primera característica que vamos a destacar de esta historia, lo que lo hace de él un hombre conforme al corazón de Dios, es la capacidad de él de arrepentirse. Eso es lo que da un giro de 180 grados a la historia de un hombre malo, perverso, mentiroso, engañoso, para que lo convierta en un hombre conforme al corazón de Dios. En algunos estudios pasados hemos hablado de Saúl. ¿Se acuerdan de la historia de Saúl? Igual como David, Saúl cometió muchos errores. Yo diría que David cometió peores errores que Saúl. Sin embargo, Saúl se perdió y David se salvó. Llegó a ser un personaje prominente de Israel, un rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Y no solamente lo menciona Dios aquí en el Antiguo Testamento, lo menciona otra vez en el libro de los Hechos. ¿Qué fue lo que hizo que la historia de este hombre, de este pobre pecador, cambiara? Una sola palabra: arrepentimiento. Su capacidad de humildad, de ir a Dios con humildad, dispuesto a arrepentirse, dispuesto a cambiar. Cada vez que leamos la historia de David, vamos a darnos cuenta de que cada vez que él se equivoca, de corazón acude a Dios y pide perdón por sus pecados y está dispuesto a cambiar y arrepentirse. No sucedió esto con Saúl. Saúl, en vez de arrepentirse, siempre buscaba excusas para justificar su pecado, sus pecados. Siempre le echaba la culpa a las circunstancias, siempre le echaba la culpa al pueblo. Es que el pueblo se dispersaba y yo no sabía qué hacer y por eso ofrecí el sacrificio. Samuel le dice: locamente lo has hecho, no te corresponde hacer eso, solo al sacerdote. Dios te habría confirmado el reino hoy, pero por este error, Dios va a quitar tu reino y se lo va a dar a otro amigo tuyo, porque Dios se ha buscado a uno conforme a su corazón para que te sustituya como rey. Cuando Saúl escuchó eso, entonces sí, voy a arrepentirme, por favor, acompáñame, no me dejes así con vergüenza ante mi pueblo, ante los ancianos, ven y acompáñame para adorar a tu Dios, le dice a Samuel. Así, mis queridos hermanos, todos cometemos errores como Saúl, como David, como todos los personajes en la Biblia. Pero una cosa puede dar un giro a nuestra historia. Un solo principio, un solo paso puede cambiar nuestra historia. ¿Cuál era ese principio? Arrepentimiento. No importa cuán bajo caigamos. David cayó tan bajo y cuando se arrepintió, Dios lo llamó ahora a un hombre conforme a su corazón. Por eso, mis queridos hermanos, yo veo la expresión del amor de Dios a través de estas historias. Yo veo a través de esta historia
y muchas otras historias más, el gran amor de Dios hacia la humanidad. En Jeremías nos recuerda que no es la voluntad de Dios que los pecadores perezcan, sino que los pecadores procedan al arrepentimiento y vuelvan a Dios y sean salvos. ¿Por qué pereceréis?, pregunta Dios. Podemos cambiar nuestra historia. Yo no sé quién eres, mi querido amigo, hermano y familia. Yo no conozco tu pasado. Probablemente has caído tan bajo como David. Probablemente te encuentras lejos de Dios ahora. Pero te doy y te digo unas buenas noticias. Hay esperanza para ti. Dios puede perdonar tu pasado, puede cambiar tu historia. A partir de ahora puedes comenzar a escribir una nueva historia, pero todo depende de ti. En vez de como Saúl buscar excusa, culpar a las circunstancias, no, es que yo no tenía dinero, es que estaba solo, que me enojaron, es que, en fin, todo esto, el pueblo, el presidente, el alcalde, que el gobierno, que si estos no fueran así, yo no fuera así. Hay que aceptar nuestra responsabilidad como ciudadanos, como hijos de Dios. Hay que ir con humildad al Señor como David. Oh Dios, aquí estoy. He caído, he cometido errores. ¿Puedes perdonarme? Oh, y es que Dios se emociona cuando escucha oraciones así. Está listo, con los brazos abiertos para recibirnos. Todo es cuestión de que de corazón nos arrepintamos y devolvamos nuestro corazón a Él. ¿No te gustaría que de ti se diga esta frase? Que usted es un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Oh, a mí me gustaría. Y es que el amor de Dios es así. Y a veces al pensar en el amor de Dios pensamos y lo comparamos con el amor del ser humano. Pero el amor del ser humano es mezquino, es egoísta. No se puede comparar con el amor de Dios. Cuando Dios perdona, olvida. Y ya no te considera como un pecador. Cuando Él te justifica, Pablo pregunta, ¿quién nos condenará si Dios es quien justifica? Si Dios te perdona, entonces Él te declara justo delante de Él. En el reino de los cielos no se llenará de gente que nunca cometió pecados, que nunca cometió errores. El reino de los cielos se llenará de gente pecadora, pero arrepentida. ¿Quiere usted ser uno de ellos? Yo en lo personal quiero ser uno de ellos. Si un día Dios viene y nos lleve al cielo, no llegaremos ahí por haber sido justos, simplemente por habernos arrepentido de nuestros pecados y por haber entregado nuestro corazón a Él. Por eso, mi querido amigo, querido hermano, querida familia, yo te hago una invitación en esta ocasión. Entrégale tu vida a Él. No importa, aun cuando no creas en tu propio corazón, aun cuando tu corazón te engaña y te dice, tú no puedes, eres un pecador, ¿cómo tienes cara de volver a Dios así como está? Mira tu vida destruida, mira dónde está tu familia, mira dónde están tus hijos. No le hagas caso a tu corazón y mucho menos le hagas caso a la gente a tu alrededor. Pueda que no crean en ti, pero tú crea en la palabra de Dios. Si Dios te dice, eres mi hijo, te amo tanto, eres lo más preciado que tengo, eres lo más importante que tengo en esta vida, crea entonces en la palabra de Dios, porque delante de Dios eres maravilloso, eres un hijo, eres una hija, eres un príncipe, eres una princesa delante de Dios. Todo es cuestión de que vuelvas y le entregas tu corazón a Él. No importa si como David has caído, devuélvele tu corazón y Él hará de ti, creará de ti una nueva historia. Un corazón nuevo te colocará dentro de ti, que un corazón capaz de amarlo a Él.
¿Te gustaría hacerlo? O es mi oración por ti, para que aproveches esta oportunidad, que sientas el llamado de Dios para que le entregas una vez más tu vida a Él, y Él hará de ti un hombre y una mujer conforme a su corazón. Escuchemos este canto, y después de este canto vamos a orar entonces. Y mientras escuchemos ese canto, eleva tú una oración ahí donde estás, y pídele perdón a Dios, entrégale tu vida nuevamente a Él, y enseguida volvemos para orar y terminar nuestro programa. Muy bien, mis queridos hermanos, ahora les invito a orar. Allí donde están, inclinen su rostro y vamos a encomendar nuestras vidas a Dios. Querido Padre, gracias te damos por habernos acompañado. Gracias por tu amor por nosotros. Gracias por cuidarnos y gracias por protegernos. Gracias por justificarnos y gracias por recibirnos nuevamente. Y gracias por aceptar nuestro arrepentimiento. Y ahora con tu ayuda llegaremos a ser como David, hombres y mujeres conforme a tu corazón, Señor. Gracias por la salvación que nos otorgas gratuitamente. En el nombre de Jesús. Amén.